¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Hilo al Mundo, aquí en los estudios de la red Adevenir. Ustedes saben que del 12 al 15 de diciembre se viene una nueva serie de batallas de fe, esta vez en Santo Domingo, Ecuador, junto a los pastores David Gates, Arthur Branner, Lynn Bryson y Mark Chambers. Ahora, la temática que se prevé es del estudio de las profecías que conciernen a nuestros días. Es una temática muy controversial, que ha tenido mucha controversia en los últimos días, pero que creemos necesario poder analizar en estos tiempos que nos tocan vivir. Vamos a ver el adelanto y luego continuamos con el programa. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Los atalayas tienen que dar el mensaje. El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. ¿Será que Dios nos va a dejar en silencio? Nunca Dios ha hecho eso en el pasado. Siempre amonesta, siempre informa, siempre prepara. Why does the Bible require God's people to prophesy again? Is there a Bible timeline for the close of probation? Is there a timeline for the National Sunday Law? These calendar moments in the Hebrew calendar pointed to events that have already taken place and to events yet to take place, Sister White said. Doesn't it make you wonder who was playing with the calendar in reality? You know why we have January? Because Satan knew that the Hebrew calendar pointed to a Savior. And so he wanted to point to himself, to the sun god. And so he influenced the Romans and the church in Rome to shift the calendar's focus. And he even turned the Jews' calendar differently. While there is a single soul who will read this book Mientras hay un alma que lee este libro and believe its word, y cree en sus palabras, Protestantism will not die. el protestantismo no morirá. El mundo se prepara para el desenlace entre el gran conflicto entre el bien y el mal. Días difíciles están por delante, donde solo permanecerá en pie quien hoy se prepare. Batallas de fe, preparándonos para el gran conflicto. 12 al 15 de diciembre, desde las 6 de la tarde, en el Sindicato de Choferes Profesionales, ubicado en Avenida Chone al 306, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. Batallas de fe. Quiero comentarles que este programa está basado en un capítulo de un libro que se llama Testimonios para los Ministros, el capítulo 3, que trata sobre las Santas Escrituras y cómo debemos acercarnos a ella. El libro es escrito por Elena de White y van a ver quizás otras citas también bíblicas y de otros libros que analicemos, pero básicamente está estructurado en base a este capítulo que recomendamos encarecidamente ustedes puedan leer y analizar por su cuenta. Y quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál debe ser el espíritu con el que nos acerquemos a la Escritura, Gabriela? Claramente, Noé, y la audiencia que nos está mirando, lean, por favor, Testimonios para Ministros. Estábamos en el almuerzo comentando un poco para contextualizar a los que no saben. Este libro fue escrito en los últimos años del ministerio de Elena de White. Así que lo que ella tiene para decir es particularmente fuerte, porque ella sabe que le queda poco tiempo en su ministerio. Y después de 1888, el Congreso de Minneapolis, lo que sucede es que se empieza a rechazar al espíritu de profecía y se la mandó a Australia. Entonces, un poquito para contextualizar en el libro, los escritos que ella tiene en este libro son un clamor final. Así que
muy recomendable todo el libro. El capítulo 3, excelente, cómo estudiar, cómo escudriñar las Escrituras. Dicho esto, entro, digamos, ¿no? ¿Cómo debemos estudiar las Escrituras? Dice de la siguiente manera: no debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Eso está en la página 105 de Testimonios para Ministros. Así que debemos dejar de lado los prejuicios porque la palabra de Dios tiene mucho para decir y el ser humano está cargado de prejuicios. Pero no solamente eso, Zacarías nos da 3 consejos claves. Zacarías, el capítulo 12, el verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán al que traspasaron y lo lamentarán, como quien se lamenta por un hijo único, y lo llorarán amargamente como quien llora por un primogénito. 3 puntos claves. Primero, acá dice que Dios va a mandar espíritu de gracia y de oración. Tiene que haber una humillación para poder comprender lo que Dios tiene para decirnos. O sea, orar y confesar. Dice que debemos mirar a Cristo. Debemos reconocer qué es lo que nos mueve a nosotros en el estudio de la palabra. ¿Es orgullo y vanagloria? O sea, ¿queremos nosotros demostrar cuánto sabemos, como hacían los fariseos? ¿O realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos conocer la verdad? Entonces, humillación, confesión y mirar al Cordero traspasado. Eso nos va a poner en el lugar que nos corresponde, criaturas, para poder comprender, y ahí viene el Espíritu de gracia que nos va a ir revelando. ¿Tenés algo más que agregar, Carlos? Comparto la opinión de Gabriela. En Proverbios capítulo 16, los versículos 19 al 22, dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Sí? Otra cita del Espíritu de Profecía, Camino a Cristo, el capítulo 12, menciona lo siguiente: el conocimiento del poder y sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad de comprender su grandeza debe inspirarnos humildad. Lo que resalta el texto de Proverbios lo menciona también Elena G. White. Y dice además también acerca del espíritu con que debemos acercarnos a las Escrituras: debemos abrir su palabra con santo temor. Santo temor, como si estuviéramos en su presencia misma. Yo creo que más palabras. Es muy, muy claro lo que la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía menciona acerca de cuando nosotros estudiamos, nos levantamos y buscamos la palabra de Dios, pues estas cosas deben estar presentes en nuestra vida. Si nosotros no tenemos temor de Dios, jamás tendremos entendimiento por la palabra de Dios. Leí también que decía que nosotros debemos acercarnos a las Escrituras con predisposición a ser enseñados. No para sostener ideas preconcebidas nuestras o ni siquiera de los padres de la iglesia. No, porque la iglesia tradicionalmente dice esto, entonces nosotros vamos a empezar a leer las Escrituras para sostener esas ideas ya preconcebidas. No, debemos acercarnos con la idea de ser enseñados por las Escrituras. Así es. Justo estaba leyendo un artículo que escribió uno de los profesores que tuve en la universidad, Pastor Benjamín Rojas. Él menciona que los peligros que nosotros tenemos en nuestra hermenéutica, que tiene que ver con esto, la hermenéutica adventista, es que nos dejamos llevar por la mayoría, por la manera de pensar de la mayoría. Y eso es un peligro, porque eso nos desvía de lo que la Biblia debiera decirnos. El momento para que nosotros debiéramos estar callados o en silencio es el momento cuando abrimos la palabra de Dios y dejar que Dios hable. Y encontré un balance, porque dice acá que no debemos ser como los judíos que se creían sabios en su propia opinión y se creían superiores a todo el resto, ni tampoco como los papistas que creen que hay
una entidad o una persona superior que es el que analiza las Escrituras, el que establece cómo son las cosas, el que establece la doctrina y todos los demás deben acatarla. No nos debemos creer sabios en nuestra propia opinión, pero también debemos estudiar las Escrituras creyendo que Dios nos está queriendo hablar a nosotros personalmente, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con cuán es importante es estudiar la Biblia por nosotros mismos y al mismo tiempo, esto que hablábamos de el balance con el estudio de quienes son nuestros hermanos en la fe. ¿Qué tienes para decir? Bueno, yo no quisiera usar mis propias palabras. Hay una cita que a mí me inspiró mucho para poder justamente buscar esta hermenéutica bíblica real, dada por el Señor. En Maranata el Señor viene en la página 21 del día 15 de enero, dice: Dios puede enseñarnos en un momento por su Espíritu Santo más de lo que podríais aprender de los grandes hombres de la tierra. Cuando me topé con esta cita yo dije, wow. ¿Sí? ¿Qué hago yo buscando un video? Que no es malo escuchar una predicación. ¿Qué hago yo buscando un comentario bíblico? Que tampoco es malo, ¿no? Tanto producido por nuestra iglesia o por algunos otros teólogos de otras denominaciones. Bueno, dicho sea de paso, hay peligro también en ese asunto. Pero, ¿qué hago yo buscando eso con otros hombres? Si el Señor está prometiendo, si soy humilde, si busco en oración, si me dejo guiar por el Espíritu Santo, si yo me callo, todos mis preconceptos son quitados de mi mente y en humildad voy y cojo la palabra de Dios para oír la voz del Señor, el Señor dice en un momento por su Espíritu me va a mostrar más de lo que me podrían mostrar los hombres de la tierra. Yo creo que esto es muy importante y de esta manera invito a todos nuestros hermanos a que puedan coger la palabra de Dios sin temor y estudiar las profecías sin miedo y dejar que el Espíritu Santo realmente nos conduzca a toda verdad, cumpla el objetivo por el cual está aquí en la tierra, en nosotros de manera personal. Y Proverbios 3:7 menciona: no seáis sabios en tu propia opinión, temed a Jehová y apártate del mal. Eso a nosotros nos enseña de que si el Señor nos va mostrando algo, ¿sí? Lo que yo debo hacer es ir y compartirlo con mis hermanos. Es maravilloso que cuando el Espíritu Santo se está derramando sobre una persona con entendimiento, es posible también que sobre otra persona se esté derramando también. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces estudiando acerca de algo en la Biblia, ¿no? y comentándolo, esa persona a quien me atreví a comentarle mi estudio personal, me decía, yo también estoy estudiando de eso. Y no sé si tú recuerdas, no nos ha pasado. Habitualmente. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo va poniendo en los corazones de cada quien para que vaya entendiendo la palabra de Dios. Y cuando conversamos, compartimos, mis queridos hermanos, allí es cuando la palabra de Dios se enriquece en nuestra vida y para nuestra iglesia. Me ha pasado muchas veces de sentarme a comer con el pastor Mark Chambers y... pobre, yo como rápido generalmente, pero nos ponemos a conversar y él se encuentra con que pasamos 2 horas y todavía tiene el plato ahí. Y los temas que hemos estado tratando o estudiando, por cada uno por nuestra cuenta, es lo mismo. Y nos complementamos mucho y se hacen charlas muy amenas. Gabriela, ¿vos qué entendés del tema? ¿Cuál es la importancia del estudio individual? Será importante. Yo no quiero agregar nada. Quiero que el gran maestro, el gran catedrático, responda a esta pregunta. Vamos a ir a Juan el capítulo 5, el verso 30, hablando de ser testigos. Le está dando podríamos decir, una cátedra a los discípulos de realmente qué es ser testigo. El verso 30 del capítulo 5 de San Juan dice, de sí mismo nada puedo hacer, de mí mismo, perdón, nada puedo hacer. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús lo que está presentando está diciendo, este es mi ministerio. Yo hago la voluntad del Padre. Esto es lo que yo hago. Ahora, sigue diciendo, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido.
O sea, cuando uno quiere presentar y decir yo estoy diciendo la verdad o yo estoy haciendo las cosas bien, ¿le creen a uno o necesita testigos? Generalmente se necesitan testigos, ¿cierto? Entonces Jesús dice, bueno, yo estoy haciendo mi ministerio, pero yo no puedo ser testimonio propio. Y va a continuar y dice, el que da testimonio de mí es otro. Y sé que el testimonio que da de mí es válido. Cuando viene un testigo, hay un accidente o lo que sea, se necesitan testigos, porque puede ser que el que haya sido afectado esté mintiendo. Entonces siempre se necesitan testigos. Jesús dice, yo necesito testigos. Y va a continuar hablando de Juan el Bautista, y si ustedes siguen el capítulo, en el verso 37 dice que el Padre es testigo, o sea, da testimonio de mí, pero no sirve para ustedes porque ustedes no lo han visto. Ahora, va a continuar y va a decir, el verso 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Dice el verso 38, ¿cómo yo puedo ser testigo de Jesús? Teniendo la palabra viva en mi vida. ¿Será importante estudiar la palabra de Dios? Estudiar la palabra de Dios me está habilitando a ser un testigo, a poder llevar el evangelio. ¿Cómo voy a dar testimonio de algo que no conozco si no estudio la palabra? Por eso acá Jesús está diciendo, ¿es importante el estudio de la palabra? Para que ustedes sean habilitados para ser testigos. Y va a decir, el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Y el verso 40, ustedes quieren vida eterna, estudien la palabra y van a ser testigos. Así que, hermano que nos está mirando, si usted quiere ser testigo del Rey de Gloria, tiene que estudiar la palabra. Esa es la importancia, ni más ni menos, para poder ser habilitados y ser testigos. Hay otro aspecto que también es muy importante. Recién vos decías, Elena de White escribió este capítulo, Testimonios para los Ministros, capítulo 3, en los últimos años de su vida, ¿no? Pero ella le habla a los jóvenes y dice así, los jóvenes deben investigar las Escrituras por sí mismos. No deben pensar que es suficiente que los de más experiencia busquen la verdad y que los más jóvenes puedan aceptarla cuando proviene de ellos, considerándolos como una autoridad. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Este es otro peligro, que muchas veces cuando el diablo logra copar los dirigentes, los sacerdotes, los pastores, los gobernantes, y nosotros hacemos caso a los de encumbrada posición, si lo dice, wow, no, entonces es así. Y no estudiamos por nosotros mismos. Si el diablo logra copar a esas personas, nosotros vamos a ser arrastrados detrás de ellas. Por eso debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos. Dice, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse a nadie para que piense por nosotros. Dios nos ha dado un cerebro a todos y debemos ejercitarlo. Y nos ha dado una conciencia que debemos obedecer. No importa de quién se trate o cuán elevado sea el puesto que ocupe, no hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Que nadie diga, ah, no, el tío David dijo, entonces debe ser así. No. Que nadie diga, el máximo representante, no. Dice aquí, no debe confiarse en nadie para que piense por nosotros, no importa de quién se trate o cuán elevado sea el puesto que ocupe. No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Debemos aconsejarnos mutuamente y estar sujetos los unos a los otros, pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para saber cuál es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir al cielo la iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba en el día de Dios.
No debemos ser obstinados en nuestras ideas y pensar que nadie debe interferir en nuestras opiniones. O sea, acá está el balance. Pensá por vos mismo, pero no te encerrés en vos mismo. No te creas sabio en tu propia opinión y que nadie puede aconsejarte. Abrí los oídos a lo que dicen los demás, pero razoná. ¿Querías agregar? Sí. Tenemos nosotros un problema ahora, que estamos siendo tenemos el peligro de ser muy académicos al momento de estudiar la Biblia. Y eso lo viví en el tiempo de estudiante, inclusive, ¿no? Estando en la universidad. Y los pastores que se forman en las universidades, en nuestras universidades, nos forman académicos. Y ese es un problema, mis queridos hermanos. Porque el académico no puede, el estudiante no puede hablar por sí mismo. ¿Sí? Primero, porque tiene que citar a otro que hizo un estudio antes que él. ¿Sí? Eso es correcto, eso está bien. Pero lo mismo pasó con los judíos, como citaste tú y mencionaste, ¿no? Los judíos, aparte de las escrituras, ellos tenían su Mishnah, ¿no? Y otros escritos de los eruditos, de los teólogos de aquel tiempo. Y a través de estos escritos teológicos de ese momento, en los tiempos de Cristo inclusive, comentaban o impartían ese conocimiento al pueblo, y de esa manera, explica el N.G. White, imponían al pueblo cargas que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar, y Jesús denuncia ese asunto. Tanto así que en la palabra de Dios nosotros encontramos de que nosotros no debemos seguir las costumbres de la gente, sino debemos no debemos dejarnos guiar por la costumbre o por la erudición de la gente, sino por lo que menciona la palabra de Dios. Porque ¿a quién vamos a obedecer nosotros? ¿A los hombres o a Dios? Y corremos un riesgo, y eso me voy a abrir un poco, corremos un riesgo dentro de nuestras universidades, inclusive los que se forman teológicamente, porque hay mucho material no adventista en nuestras universidades. No quiero criticar ni nada, pero bebemos de ese material. Bebí eso, leí eso. Y muchas confusiones estuvieron en mi mente por mucho tiempo, hasta que leí la cita que encontré, que para mí fue una cita liberadora. Deja que la Biblia te enseñe. El Señor, el Espíritu Santo, ¿crees que el Espíritu Santo te puede mostrar en un momento sí o no? Un asunto de fe. Y el Señor va a obrar en la mente y en el ser de la persona para mostrarle esas grandes verdades de la Biblia. Amén. Bueno, al mismo tiempo, Gabriela, se produce otro peligro cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia por nosotros mismos, y el diablo, cuando no nos puede empujar hacia un lado, nos intenta empujar hacia otro. ¿Y cuál debería ser el cuidado entonces en presentar nuevas interpretaciones? Voy a leer la cita y después tal vez hacemos una referencia bíblica. Dice: el Espíritu de Dios ha iluminado toda la página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. El peligro que nosotros corremos, Noé, cuando viene esto de una vorágine tal vez de nuevas doctrinas o de nuevos conceptos, queremos estudiar, debemos primero buscar al Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, porque dice acá que el Espíritu Santo ha iluminado toda la palabra. Entonces, si nosotros demandamos auxilio del Espíritu Santo, Él nos va a auxiliar y nos va a poder dar discernimiento. Ahora, si yo no tengo un banco o si no me he dedicado al estudio de la palabra, ¿qué dice aquí? Que vamos a ser movidos de aquí para allá, como dice Efesios, por cualquier viento de doctrinas. Y en este momento
hay mucho viento de doctrina. Y estamos comprobando que el pueblo adventista está viviendo un zarandeo. El Señor está separando. Por eso nosotros hoy debemos anclarnos en la palabra de Dios. Es muy serio lo que está sucediendo. Carlos nos estaba comentando antes de comenzar el estudio, ¿no?, de toda la clase de doctrinas extrañas que están surgiendo, que ni siquiera pueden tener fundamento bíblico. Entonces, ¿podemos llegar a tener interés en algo así? Muchas veces se cita la Biblia, pero no hay un adecuado análisis, o se citan muchas premisas, podríamos decir, que no sustentan una determinada conclusión. Las premisas muchas veces pueden ser correctas, pero la conclusión no está enteramente basada en esas premisas, ¿no? Exacto. Nosotros como canal lo que estamos tratando de hacer, y esto yo lo quiero aclarar, es poner a su disposición conocimiento que otras personas han adquirido estudiando la palabra de Dios. Así como un libro es una experiencia resumida de toda una vida muchas veces que usted puede leer e incorporar para sí mismo, aprovecharlo, la experiencia de otros, que usted pueda también evaluar las distintas opiniones que hay sobre los temas proféticos que nos refieren a nosotros. Ahora, no necesariamente cada uno de nosotros va a compartir todo lo que se diga o todo lo que digan todas las personas. Quizás no estamos de acuerdo con muchos conceptos que se viertan, pero nosotros queremos dar la posibilidad para que usted también pueda hacer la misma evaluación. En este sentido es que se va a desarrollar la serie Batallas de Fe en Ecuador. Se va a presentar un mensaje con diferentes expositores hablando sobre determinados temas, y también se va a dar la posibilidad para que otras personas, días antes, días después, ya se va a organizar de acuerdo a los materiales que se reciban, también se pasen sus opiniones, aunque quizás no compartamos el 100% de lo que expone cada una de las personas. La idea es que usted analice por sí mismo. Esto es fundamental. Ahora, en este capítulo que se llama Las Sagradas Escrituras, Elena de White hace un apartado especial acerca de los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Es posible comprender completamente Daniel y Apocalipsis? ¿Todas las profecías de Daniel y Apocalipsis? Yo creo que sí. Y voy a leer los textos en la Biblia. Por ejemplo, en Daniel 12:9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Menciona, el libro de Daniel estuvo sellado y eso nosotros lo sabemos, pero se iba a abrir en el tiempo del fin. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y el 22:10 del mismo libro dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Elena G. White acerca de esto menciona: en lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros sellados. Mira, en el pasado, esto está en Testimonio para Ministros, justamente el capítulo 4. Dice: y el pueblo se ha apartado de ellos. Pero también menciona que la propia mano de Dios ha descorrido de estas porciones de su palabra el velo cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. Además menciona, Apocalipsis significa revelación, significa que algo de importancia es revelado. Y también hace mención en ese mismo párrafo de que el Señor ha quitado, otra vez lo menciona, ha quitado el velo. Algo que es descubierto, algo que se muestra, algo que es revelado o que el velo es quitado, significa que se puede ver y examinar de manera clara y conocer. Nada encubierto tiene ya. Entonces, para mi opinión, Daniel y Apocalipsis sí se pueden conocer. ¿Está completamente descorrido el velo en todos sus aspectos o todavía crees que con el correr del tiempo, porque dice, sella las palabras hasta el tiempo de su cumplimiento, dice en Daniel, ¿no? Uh-huh. ¿Debemos esperar a que se descorran algunos velos más, podríamos decir, o ya está completamente descorrido? Bien. ¿Y desde qué fecha? Elena
nosotros sabemos que el tiempo del fin empieza desde 1798, ¿sí? Y hay una cita de Elena de White hablando de esto. Dice, pero desde 1798, en Conflicto de los Siglos, el libro de Daniel ha sido dessellado. Ahora, existe una cita, y esta cita está en inglés. Ella menciona que la parte del capítulo 11 de Daniel está todavía por terminar su cumplimiento. O sea, todavía no se ha cumplido, pero en parte, pero está pronto a cumplirse completamente. Pero Daniel capítulo 12 es hacia el futuro. Hacia el futuro. Ahora, creo yo que se puede tener entendimiento previo acerca de estas cosas. No sé si me estoy dejando entender acerca de eso. Entendimiento previo. Al estudiar la palabra de Dios, no sé si voy a levantar polvo con esto, pero alguna vez lo mencioné. Al estudiar la palabra de Dios, cumplimos roles de profetas. No digo que seamos profetas, cumplimos roles de profetas, porque así como Dios reveló a sus profetas para que pueda ser escrita la palabra de Dios y tantas cosas que en ella se mencionan, cuando nosotros vamos, el Señor nos habla de igual manera. Y podemos entender, igual como lo entendieron los profetas, y comunicar de igual manera que los profetas comunicaron. En ese sentido, el rol de profetas. Las profecías no tienen sentido si solamente las ponemos hacia atrás. No tiene absolutamente nada de sentido que las profecías las pongamos hacia atrás. Como Iglesia Adventista hemos aceptado que interpretamos las profecías de manera historicista. Pero las profecías son dadas solamente para ver hacia atrás. ¿Y qué hacia adelante? La luz yo necesito tenerla apuntando hacia adelante para saber por dónde camino. Cuando vamos entendiendo las profecías, podemos ir también y viendo cómo van el avance de la historia, nosotros podemos ir teniendo mayor claridad acerca de lo que la profecía menciona. Entonces, yo creo que el Señor va dando luz cada vez más a su pueblo, a sus hijos fieles y humildes, para poder entender lo que se viene hacia adelante. Bien, ¿tenés algo más que agregar respecto de esa pregunta? Sí. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los sabios entenderán. Algunas versiones en inglés dice, entenderán todas las cosas. Y la expresión entenderán en hebreo es mayáis, o entendidos. ¿Entendidos en qué? En tiempos. Entonces, esta palabra entendidos se repite varias veces en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis y otros libros de estudio de profecías. Cerrar nuestra puerta al estudio de las profecías es estar cerrando nuestra perspectiva a futuro. Y eso contradice totalmente a la persona de Cristo. Porque Cristo siempre ha dejado el camino para que nosotros podamos andarlo. Amós dice claramente que no hará nada Jehová el Señor sin revelarlo ¿a quién? A sus siervos los profetas. Entonces, nosotros podemos negar lo que tristemente es tan potente como la luz del sol. Podemos querer taparlo, pero la evidencia bíblica dice que las profecías son más que nada para el tiempo final. Y como vos leíste, Carlos, están sellados. Apocalipsis 10 dice, ¿es necesario que profetices? Otra vez, la profecía del capítulo 10 es la que le da surgimiento a nuestro movimiento adventista, pero vuelve a repetir el testigo, es necesario que profetices otra vez. ¿Y a quién le está diciendo eso? Se lo está diciendo al libro de Daniel en unión con Apocalipsis, y es una revelación para el pueblo. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿para qué tiempo fueron escritas las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Para el tiempo histórico o para los últimos días? Carlos los leyó a los textos, están
Daniel capítulo 12, el verso 4 y el verso 9 prácticamente dicen lo mismo. O sea, Daniel tenía la pregunta, tengo revelación, ¿para cuándo va a ser esta profecía? El verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, ¿hasta cuándo fue cerrado o sellado el libro? Hasta el tiempo final. Y 1798 era el tiempo final, el inicio. Pero yo creo que estamos en la puntita final, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca estos libros están tomando la relevancia que tienen que tener. El Espíritu Santo está reavivando a su pueblo y llamándolo al estudio de la palabra de Dios. Yo tengo una cita acá que dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Haidelkel, son los capítulos 8 al 11, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Considerad las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Una clave para entender las profecías de Daniel es ponernos, situarnos en las circunstancias que estaba viviendo la nación judía, pero para que nos enseñen para nuestros días. Dice un solo renglón, fíjense lo que dice. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis han de cumplirse. Cuando en Apocalipsis leemos, escribe estas cosas porque el tiempo está cerca, es porque esas cosas se refieren especialmente a los últimos días. ¿Tenés algo para agregar? Menciona esa cita, la estuve recordando, Ulai y otro río menciona Haidekel. Ese otro río, Daniel recibe la visión de la última parte realmente de Daniel. Sí, la última parte de Daniel. Y es un asunto muy interesante que el linaje de Huay está poniendo hacia nuestros tiempos ahora. Dando como señal ambos ríos y todos esos capítulos a partir desde el 8 hasta el final. Es muy interesante eso. Y Carlos, tal vez un comentario que quería hacer y por ejemplo, si yo nunca en la vida leí la Biblia, supongamos, o tal vez nunca hice un estudio profundo, ¿será que es bueno que empiece con el estudio de Daniel y Apocalipsis y siendo completamente principiante en el estudio de la Biblia? ¿Qué consejos prácticos se podrían dar a las personas para que puedan estudiar estos libros y que no tenemos que tener miedo de estudiarlos, de estas profecías que son tan importantes? Tal vez ver algún video que nos dé alguna base o algún tipo de cosas que puedan ayudar a las personas. Yo tengo una respuesta para esa pregunta. No sé si ustedes quieren responder, también pueden. Dale. Porque yo puedo ofrecer un testimonio de lo que ha sucedido en mi casa, de cómo yo he visto dar estudios bíblicos a mis padres y de cómo yo he visto convertirse a muchas personas a los pies de Cristo en base al estudio de la Biblia. Y mis padres, por lo general, por ejemplo, y lo he heredado muchas veces, comienzan el estudio de la Biblia por Daniel y Apocalipsis. Daniel, por ejemplo, Daniel 2, es algo sencillo que está dado con ilustraciones que todo el mundo puede comprender, hasta un niño. Y son cosas que nos vuelan la cabeza. Los estudiantes, por ejemplo, los jóvenes en las profecías de la Biblia, son apasionantes. Entonces, si nunca lo hiciste, es hora de que empieces. Tenga la experiencia que tengas, tenga los años que tengas dentro de la iglesia, si nunca te animaste a estudiar la Biblia, yo te recomiendo que te aboques, no porque lo tengas que hacer, sino porque es apasionante y porque lo necesitas para vivir los días que vienen. No sé si ustedes tienen alguna respuesta más. No, es que yo quiero dar fe de lo que Noé está diciendo. No sé a qué cámara miro, a esta. Miren, con Noé, cuando yo llego al canal, y les quiero comentar esto para que ustedes vean realmente la magnitud que tiene enseñar profecías de la Biblia a gente que
pensó que este libro no tiene nada de divertido. Somos de la misma provincia, somos argentinos y somos de la misma provincia, pero nunca nos conocimos, cuando nos vinimos a conocer acá en Bolivia. Pero tenemos muchos amigos en común. Yo estudié en otra parte del país, entonces, y creo que Noé después se mudó a otra provincia. Tenemos muchos amigos en común y tengo algunos amigos que han sido estudiantes de el papá de Noé, que tiene un sobrenombre, porque no sé bien cómo le dicen, pero como que es medio arrebatado en el estudio de la palabra, agarra al que venga en la calle. Y me comentaba este amigo en común que es producto del estudio de la palabra de Dios. Toda su familia no es adventista, pero él estudió la palabra con el libro de Daniel y Apocalipsis y amó la verdad. Y me comentaba, en la iglesia que él asiste, un pastor estaba enojado con el papá de Noé y le dijo, bueno, a ver, todos los que han estudiado con Aguilar, que se pongan de pie porque van a ser evaluados en la junta. Se levantó más del 50% de la iglesia. Y estamos hablando de una iglesia grande, no quiero dar números. Producto del estudio de la palabra de Dios con el papá de Noé. Más del 50% de una iglesia solamente estudió con tu papá, Noé. No sé el nombre de tu papá, pero puedo dar fe. El nombre, bueno. Un saludo si nos está viendo en Argentina. Bueno, yo puedo dar fe de esto. Mis padres se ocupan de dar clase a los chicos que tienen dificultades para aprender en la escuela secundaria y los que necesitan estudiar para ingresar a la facultad, medicina, odontología, ingenierías, todas esas carreras. Y ahí en esa edad a los chicos les muestran las profecías y a los padres cuando vienen a ver qué está viendo mi hijo también y a todo el mundo que se cruce a estudiar las profecías. Y realmente son semillas que muchas veces después de largo tiempo capaz que estuvieron estudiando en mi casa un par de meses y después de años dicen, bueno, con el apodo que le pongan, loco, maranata, profe o como sea, se están cumpliendo todas las cosas que usted nos mostró en la Biblia. Y eso es lo que da fe. Y eso es lo que te lleva a que quieras seguir estudiando. Algo quería mencionar también con respecto a eso. Elena G. de White menciona de que los que no adquieran todo ese conocimiento en un buen tiempo, ¿no? En tiempos más, ¿cómo podría decir?, apacibles, pues tendrán que hacerlo de manera más rápida en los últimos tiempos. Ahora, también hay otra cita que pensé que la tenía, la busqué en el teléfono y no la tengo a mano, pero menciona lo siguiente, de que nosotros no debemos rebajar la norma, no debemos rebajar la norma. Y que Daniel y Apocalipsis son las cosas que deben predicarse para ganar almas. Y que las almas o las personas que escuchan esos mensajes, que no están dispuestos a escuchar y quieran irse, pues que se vayan, dice. Yo recuerdo el caso también, cuando estaba estudiando, fui de vacaciones para casa y un amigo me invita, bueno, me fue a presentar a su novia. ¿Y tú qué estudias? Bueno, yo estudio teología y con cursos como qué. Y bueno, por aquel entonces estudiaba, llevaba Apocalipsis. Yo le mencioné solo la palabra Apocalipsis. ¡Ay, no me hables de eso! Me dice, ¿y por qué? No, es que habla de cosas feas y más. Eso no es el Apocalipsis. Y la gente que no está predispuesta para poder escuchar esto y no quiera, en su corazón se cierre, pues, ¿no? Tiene la oportunidad también, ¿no? La decisión en sí de apartarse de las cosas del Señor. Ahora pasa de que para los eventos de predicaciones públicas, para la ganancia de almas, se dice, no hablemos de profecías. La gente se espanta o no entiende, no va a aceptar. O no, hay que hacer así, hay que hacer así, y no hablemos de profecías para que el mensaje sea más claro para la gente. No debe hacerse así ahora. Debe predicarse lo que debe predicarse. En Mateo capítulo 24 habla acerca del siervo fiel, es aquel que da alimento a la casa de su Señor, el alimento que le corresponde al tiempo. Y que no solamente leche espiritual, sino alimento sólido, ¿no? Así es. Bien, la siguiente pregunta, Gabriela, tiene que ver con qué requisitos
adicionales son necesarios si queremos entender Daniel y Apocalipsis, sobre todo aquellas cosas que el común de las personas no entiende o que todavía no han sido reveladas, porque aún faltan conocerse muchas interpretaciones, revelaciones de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles son los requisitos que debemos cumplir si queremos que Dios nos las pueda revelar? Sin duda que hay requisitos elementales que tal vez algunos estamos ignorando. Y si hay algún hermano que no sea adventista y que nos está mirando, queremos decirles que es elemental la obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sagrada y el Espíritu Santo no va a revelar nada, no le va a revelar a nadie nada si no hay obediencia. Entonces debemos buscar obediencia, debemos buscar qué es lo que demanda la palabra de Dios para mi vida. Y entonces tratar con la ayuda del Espíritu Santo, la confesión, el arrepentimiento de poner mi vida en orden. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas que menciona Daniel en el capítulo 1, cuando Daniel hace su pacto, el verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Y entonces ahí tenemos uno de los grandes secretos que hizo de Daniel, el gran profeta, el gran gobernador, un gran estadista, es el pacto que hizo con el Señor. Nosotros debemos hacer un pacto, no solamente de obediencia a su palabra, sino también a los requisitos que Él tiene, tal vez en nuestra dieta. Los adventistas estamos, muchos de nosotros en la retaguardia, no cumpliendo la norma del régimen pro salud. Yo quería comentar algo de lo que está mencionando justo Gabriela. Jesús habló acerca de eso. Y justo en la parábola que te estaba haciendo referencia hace un momento, ¿no? En Mateo 24, el versículo 49 dice, este mal siervo, ¿sí? En la comparación del siervo fiel y el infiel, el mal siervo, dice, y comenzará a golpear a sus consiervos, aquel que dice, mi Señor tarda en venir. ¿Sí? Aquel que piensa eso, dice, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Sí? O sea, estar ebrio. Como cualquiera que no conoce. Como cualquiera que no conoce, pero el asunto de ebriedad tiene que ver también con lucidez y claridad de pensamiento. Y el régimen pro salud es justamente lo que nos ayuda a tener esas cualidades para el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Pablo, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 4, 5 al 6, 4, 5 y 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿sí? Cuando no se ven las cosas claras. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no ebrios, mirando las cosas claras. ¿Y qué casualidad de que tanto Mateo 24, esa parte, ¿no? del siervo fiel e infiel, y Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ambas cosas hablan acerca del tiempo. En ambas cosas. Es muy interesante. Perdón, ¿no? Es que está totalmente, podríamos decir, conectado. ¿Cómo puede ser que yo, y tal vez algunos ignoran esto, ¿no? Pero, por ejemplo, consumo azúcar y consumo de una manera desmedida y no soy consciente de que mi cerebro se inflama y golpea contra el cráneo y me produce mucha irritación, obviamente, ¿no? Entonces me vuelve una persona muy inestable. Prueben sacarle el azúcar a un niño una semana. Y yo lo digo a partir de la docencia, porque he tenido hasta 30 alumnos con exceso de azúcar en sangre. No los podés tener quietos. Combinar leche y azúcar. Pensamos era una ignorante, Elena de White, no, eras profeta. Hoy se está comprobando que equivale a una sobredosis de marihuana. Entonces, no cumplir con los mandatos de salud, nos estamos cerrando una posibilidad de tener mejor comprensión, mejor discernimiento que el mundo no puede tener. Acá hay una cita que dice, yo quiero compartir y que cada uno a la hora de analizar quién está hablando y conocer un poco su vida quizás, si tenemos la oportunidad,
podamos saber si esa persona está cumpliendo los requisitos necesarios para que Dios le pueda revelar las gemas inapreciables que se han de encontrar. Y es lo que está acá en la cita. Dice, tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Como iglesia tenemos los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. ¿Nos creemos ricos, que lo tenemos todo? Bueno, Dios nos está diciendo, gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Y dice, los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si una persona quiere estudiar Daniel y Apocalipsis y descubrir esas gemas inapreciables, acá dice, deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que relacionan con las escenas finales de la historia de la tierra. Si ustedes quieren entender Daniel y Apocalipsis y las profecías sobre las escenas finales de la historia de la tierra, nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Pero si nosotros tomamos decisiones y nos permitimos, acariciamos regímenes alimenticios o de vida que no están cumpliendo con estos principios, Dios no nos va a poder revelar las profecías de la Biblia y quizás nos opongamos a quienes Dios se las haya revelado porque nuestra mente está confundida y no podemos ver la Biblia en la claridad y en la luz que tiene. Carlos, ¿cuál será el resultado del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Esto es muy bonito cuando lo encontré en Maranata, el Señor viene, y me motivó a estudiar acerca de los temas que ahora se está comentando mucho, sobre todo con el asunto de los tiempos. De Daniel 2 y todo eso. Así es. Menciona esa cita, si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, ¿sí? No dice completamente, a medias. Si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían en este mensaje. No tenemos tiempo que perder. Presentad nuevos principios y acumular la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Interesante la palabra, acumulad. Así es. Algo que se descubre, no es para negar lo anterior, sino para acumular. Para complementar lo que ya se tenía, ¿sí? Y tener mayor claridad. Algo más. Así es. Esto es realmente fascinante. Y menciona Elena G. White en la misma cita, dejad que Daniel y Apocalipsis hablen. Así es. Es para prácticamente decir, dejar que Dios hable. Esto es tremendo. No discutan con palabras propias, dejen que la Biblia hable. Por sí Daniel misma. y Apocalipsis hable. ¿Tenías algo? Tengo una carta que no está publicada en español, conseguí una traducción, es una de las cartas más importantes que escribió Elena de White y voy a decir la fecha, es el 22 de noviembre de 1892. Sé que en el mundo de habla inglesa cuando ya dije la fecha dijeron, y para mí es un privilegio poder leerla. El 22 de noviembre de 1892. Un poquito para los que nos están mirando. Esta carta se considera una de las más importantes que ella ha escrito. Y en el año 1892 estaba habiendo un gran despertar en nuestra iglesia. Recordemos que hacía poco había venido el famoso Congreso de Minneapolis de 1888. Y en estos años la historia ha documentado de que el Espíritu Santo empezó a visitar Norteamérica, Australia, Europa.
había llegado el momento. Voy a leer la carta, solo un fragmento, para comentarles el deber que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuál será el resultado del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Un reavivamiento sin duda. Eso es un reavivamiento porque produce un despertar en las personas. Elena de White, preocupada, escribe esto: el tiempo de prueba está justo delante de nosotros, porque el alto clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Cuando yo leí esto, la verdad yo me quedé, que el alto clamor o el fuerte clamor ya comenzó ¿en qué? En la revelación de la justicia de Jesucristo. ¿Cuándo fue la revelación de la justicia? En 1888. Empezó a haber un despertar, algo que no había comprendido el pueblo de Dios. Exacto. Con los pastores Johnny y Wagoner, ellos mostraron la necesidad del pueblo de la justicia de Cristo, porque el testigo fiel dice que nosotros somos unos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Pero nos creemos ricos. Nos creemos ricos, pero acá dice que el fuerte clamor de medianoche ya comenzó. Con la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor perdonador de pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria va a llenar toda la tierra. Si usted va a pasar por el tiempo de angustia, tiene que conocer a Cristo y apropiarse del don de justicia, el cual le da imputado al pecador arrepentido. ¿Por qué quería traer esta cita a colación? Porque la revelación de Jesucristo ya fue en 1888. Pero nosotros como pueblo no nos hemos aferrado a esta verdad y no estamos buscando esta verdad en mi vida, la justicia de Cristo. Y la lluvia tardía dice que empezó ese clamor que va a llenar la tierra con su gloria, Apocalipsis 18. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, Daniel y Apocalipsis, que son libros claves para este tiempo, y buscamos la justicia de Cristo, indudablemente vamos a empezar a recibir lo que como pueblo necesitamos, la lluvia que ya comenzó. Acá yo tengo otra cita. Yo estoy leyendo todas citas de este capítulo, Testimonios para los Ministros, capítulo 3. Dice, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Fíjense la cita que continúa. Estoy en la página 114. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Está diciendo, en otras palabras, cuando nosotros comprendamos el Apocalipsis, vamos a ver el cielo abierto y vamos a comprender cuál es el carácter que necesitamos y eso se imprimirá en nosotros. Necesitamos que se imprima para poder morar ante la presencia de Dios. Dice, el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen, no solamente los inteligentes o los que tienen fama de algo, dice, todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida
a aquellos que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escrita. Acá es claro, cuando nosotros comprendamos mejor el Apocalipsis, vamos a tener una mentalidad, una visión completamente distinta. Bueno, aquí nuestro amigo Joseph de Perú nos deja una pregunta que dice: ¿cómo saber si se está interpretando correctamente las profecías de Daniel y Apocalipsis sin caer en el sensacionalismo? Muy buena pregunta. ¿Tienen alguna respuesta? Justamente, Joseph. Sí, amigo Joseph, que nos estás mirando. Nosotros estuvimos comentando la importancia de la palabra y cómo podemos hacer. Cuando buscamos de todo corazón a Dios, el Espíritu Santo empieza a mostrarnos el camino que debemos seguir. Puede ser que la interpretación que el Señor está revelando no sea la que nuestros maestros nos han revelado. Porque claramente los libros de Daniel y de Apocalipsis se interpretan a sí mismos el uno y el otro. Elena de White dice que no se deben separar, que se tendrían hasta que pegar, recomendó ella a uno de los pastores en aquella época. Deberían estar unidos y estudiarse totalmente juntos. Ahora, ¿cómo puedo yo saber justamente si estoy interpretando bien o no la palabra de Dios? El Espíritu Santo empieza con humildad a darme paz en el corazón. Y empiezo a ver que la revelación que estoy recibiendo indudablemente se está cumpliendo, porque nosotros hoy estamos pudiendo ver, no solamente estamos viendo con los ojos, que Daniel y Apocalipsis hoy son una realidad. Yo recuerdo cómo es que, bueno, esto dentro de la historia de nuestra iglesia, ¿no? Cómo se llegó a entender las 2300 tardes y mañanas. Las personas que estuvieron formando el movimiento adventista, ¿no? Bueno, en aquel momento se le llamaba mileritas, toda esa gente y la que después de 1844 estudiaban esa profecía, no eran gente formada en algunas escuelas o institutos de teología o cosas así, eran gente sencilla, humilde. Y me pareció curioso y creo que es importante poderlo mencionar. Guillermo Miller con su Biblia y una concordancia. Su Biblia y una concordancia. Así él estudiaba la Biblia. Déjame que te aporte. También en la época de Elena de White dice que se quedaban a estudiar y a compartir entre personas que les apasionaban estos temas. Y dice que muchas veces pasaban noches enteras compartiendo y discutiendo, intercambiando puntos de vista, porque no nos debemos encerrar en nosotros mismos. No, estás equivocado porque acá la Biblia dice esto. Y dice que cuando los ánimos se subían a un punto de que estaban confrontando personalidades y no ideas, dice que decían, bueno, dejemos acá, cada uno nos retiramos a estudiar en oración este tema, a buscar en humildad la presencia del Espíritu Santo y luego seguimos compartiendo. Y volvían y con espíritu de humildad se iban aclarando las cosas. Muchas veces Elena de White recibía revelaciones que explicaban las cosas como eran y todo el mundo quedaba de acuerdo. Esa es la manera como se prueba si algo es correcto o incorrecto. Someterlo a la prueba del estudio. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la gran regla hermenéutica, podríamos decir. Así es. No se debe poner sobre ella ninguna otra. Solo la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso, al estudiarla, pues se comprueba esto. Los mismos conceptos o definiciones se pueden sacar de tal o cual cosa que leyendo alguna profecía no entiendo, en otra porción de la Biblia está. Y eso es maravilloso. Y cada vez que se llega a algo así, se dice solamente gloria a Dios. Amén. Amén. Nada más. Y quien ha comprendido algo de esa manera en la Biblia y ve cómo Dios le habla, lo entiende. Y entiende el escalofrío que te pasa por el cuerpo cuando comprendes que Dios te está hablando. Sí, está bien. Gaby, la última pregunta para vos. ¿Qué sucede cuando despreciamos las profecías? Tengo que decir que no es idea mía esto, me lo compartió acá Pastor Chamber, que nos está acompañando en el público, porque con toda esta situación de que ¿será que
realmente los libros de Daniel y Apocalipsis están queriendo revelarnos algo más de lo que nosotros comprendemos. Creo que varios aquí en el canal estábamos bastante pensativos, ¿no? Y cómo vamos a seguir y qué vamos a hacer. Es como que estábamos en cierta medida expectantes, ¿no? Pero Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 19, habla claramente de qué sucede si despreciamos las profecías. Y amigo que nos estás mirando, si estás solamente expectante a ver qué pasa, te voy a decir que no estás tomando la actitud correcta. Tendrías que tomar otra actitud. Estás especulando. Exacto, pero no, en argentino sería, no te la estás jugando. No estás teniendo fe. Exacto, y no estás teniendo una experiencia con Cristo, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, ustedes que están acá, necesitamos tener experiencia con Cristo, porque el Señor le habla a los grandes de la tierra, pero le habla a lo más humilde y a lo débil. Y Dios quiere hablar a sus hijos. Él no está mirando el rango, la condición social o el nivel de educación que tenemos. O lo que hayas estudiado. Exacto. Dios quiere hablarle a aquel que está dispuesto. Y miren, le está hablando a las piedras. Miren, vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5, el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. En otras palabras, no entristezcáis al espíritu. ¿Quién de acá quiere entristecerlo? Miren, yo no quiero entristecerlo. Realmente yo quiero vivir en las mansiones celestiales, no por la riqueza que haya, porque yo quiero estar con Cristo. Y sé que ustedes que están aquí presentes y muchos de los que nos están mirando también quieren lo mismo. No queremos entristecer al espíritu. Bueno, Pablo nos está exhortando, no apaguéis al espíritu. Y sigue diciendo, ¿cómo apagamos al espíritu? El versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Cómo vas a entristecer al Espíritu Santo? Menospreciando las profecías. Y el versículo 21 continúa, someted todo a prueba y retened lo bueno. O sea, toma parte, asesorate, fíjate, investigá. No seas alguien que no se compromete o que simplemente no quiere, está viendo a ver qué pasa. O que cree todo lo que dice una persona, o que el día de mañana es el opositor porque dijo algo que no le convenía o que no le gustó. No le estoy dando la posibilidad al Espíritu Santo de que Él me dirija. De hecho, lo estoy alejando de mi vida porque no estoy dándole la oportunidad a la palabra de que me hable. Así es. Conclusiones. 1 minuto. Ok. Bueno, con referente a lo que mencionó Gabriela, entristecer al Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo se puede apartar de esa persona. En Oseas capítulo 4 habla acerca del juicio o de la lucha que tiene Jehová contra Israel, y en el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y más abajo en el versículo 14 también menciona lo mismo, ¿no? El pueblo sin entendimiento caerá. A esa situación o condición nos lleva el abandonar el escrito está de las profecías, a ser destruidos. Amén. Gaby. Solamente leo otra carta famosísima del 29 de noviembre de 1892, publicada en la Review and Herald. Dice, el Espíritu Santo espera nuestra demanda y recepción. ¿Quién no ve que la lluvia tardía va a ser derramada sobre nosotros en gran medida? ¿Estamos listos para recibirla? Estar listos para recibirla es a darle apertura al Espíritu Santo a través de su palabra, la oración y la entrega a Cristo. Pero hermanos, si no hacemos un compromiso de estudiar la palabra, no estamos esperando al Espíritu Santo. Yo quería mencionar algo. En Hechos capítulo 17, versículo 11, habla acerca de los bereanos. No sé si ustedes recuerdan eso. Los bereanos fueron mucho más nobles que la gente de Tesalónica. Y ellos sí recibieron con gusto el mensaje de Pablo y de Silas. Pero estos, a la vez que recibían eso, examinaban las escrituras. Dice, para comprobar si el mensaje que tenía Pablo y Silas
pues era correcto, estaba de acuerdo. Elena G. White con respecto a esto menciona en Maranatha, dice, la página 21, cuando se presente un nuevo mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él. Así, directa. Deben ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esa prueba, simplemente no es verdad. Tengamos cuidado, queridos hermanos, ¿no? Los que nos están viendo, nos están escuchando ahora, a levantarnos en oposición a algo que quizás no conocemos o no estamos entendiendo a plenitud. Y debiéramos nosotros primeramente dejar que la luz de Dios ilumine nuestra vida, porque podemos vernos en la situación de estarnos oponiendo al mismo Dios, a Dios mismo. Y eso es terrible, es condenación para nuestras almas. Así que el Señor quiere que nosotros prosperemos en todo, y de manera espiritual, y en conocimiento, y en luz también. Amén. Muchas gracias. Lorito. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este programa. Y tal vez mi consejo o mi comentario final sería que se me viene a la mente una frase que dice: la Biblia es el único libro que cuando lo leemos el autor está presente. Y es maravilloso pensar eso, porque realmente cuando nosotros estamos leyendo la Biblia tenemos a Dios a nuestro lado y tenemos la guía del Espíritu Santo para poder interpretarla y entenderla. No tengamos miedo de abrir la Biblia y decirle, y si nosotros no tenemos ganas, porque a veces puede que nos despertemos y digamos, bueno, tengo muchas cosas que hacer, y nos desprendamos completamente de buscar la sabiduría divina al comenzar nuestro día. Digámosle: Señor, yo quiero que hables a mi corazón y quiero que también pongas en mí ese deseo de escudriñar y de estudiar y de aprender mucho más. Porque lo que se viene y lo que estamos viviendo en estos días es muy difícil, pero lo que se viene va a ser mucho peor. Y solamente si nosotros tenemos nuestros pies fundamentados en la palabra de Dios y en la roca que es Cristo, vamos a poder salir adelante. Y busquemos a personas en las cuales podamos buscar un momento de estudio para interpretar, para buscar, porque la Biblia también dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces busquemos entre hermanos estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para que así juntos también podamos estar preparados y preparar a muchas más personas. Y que esto sea para eso, y que nosotros no pongamos nuestros ojos en una persona, sino que todo lo que nosotros escuchemos, analicémoslo a la luz de la Biblia también, para poder sacar una conclusión por nuestra cuenta y poder decir: bueno, Señor, esto es lo que yo quiero creer, lo que estoy creyendo a través de tu guía. Pero no hagamos nada por nuestra propia cuenta, ni fijemos nuestros ojos en personas, porque todos somos humanos y pecadores. Y solamente si nosotros realmente nos aferramos, como dije, a la roca que es Cristo, vamos a poder estar firmes en ese día. Bueno, yo quiero, para concluir este programa, leerles un par de páginas de este libro. Va a ser una lectura un poquito larga, pero yo creo que cada párrafo de estos es importantísimo y merece nuestra atención en este momento. Y decirles que, aunque a veces puedan parecer que alguna idea es un poquito exagerada o no, hay que estudiarla en profundidad, y que algunas interpretaciones de la Biblia puedan estar erradas o no las despreciemos a primera mano. Y si nos llevan a estudiar la Biblia y nos despiertan de nuestra somnolencia, bienvenidos sean. Si toda controversia, toda discusión nos lleva a que nosotros agarremos la Biblia, la desempolvemos y empezamos a cavar profundamente para estudiar y aprender la verdad, no para pelear con nuestros hermanos, para discutir contra ellos, sino para aprender si las cosas son así o no, bienvenidos sean. Dice este libro, Testimonios para los Ministros, en su página 115, al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Nosotros podremos conocer hasta las últimas escenas de la historia del mundo si leemos Daniel y Apocalipsis. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días?
¿Estamos teniendo en cuenta eso en nuestra vida? Que estamos en las vísperas del desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal, del desenlace. Leed el Apocalipsis en relación con Daniel. Enseñad estas cosas. Fíjense lo que dice a continuación. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios, en lenguaje figurado, los que comen la Biblia, sacarán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Dice, pondrán en marcha fuerzas que no pueden ser reprimidas. Va a decir, ¿cómo una persona que es tan incapaz? El mundo entero está hablando sobre lo que él dijo. ¿Por qué? Porque está poniendo en marcha una fuerza que no puede ser reprimida. Porque no es una fuerza de él. El Espíritu Santo lo está levantando. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos en la mente de los hombres. Dios va a tener que usar a los niños, porque los hombres no quieren predisponer sus mentes a esos temas. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Está todo inactivo, pero todo está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Fíjense cuántas veces va a repetir este concepto. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, segunda vez que lo repite. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por donde quiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Creo que si prendemos la televisión, ponemos cualquier noticiero, vemos que esto es una realidad, ¿no? Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Tercera vez que repite, la historia se repetirá. Nosotros sabemos que hay una bestia por resurgir y que le queda un periodo de gobierno. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber mucho más de lo que sabemos. Si Guillermo Miller, con una simple concordancia, comprendió tanto las profecías de la Biblia, aunque se equivocó en algunas cosas, nosotros con bibliotecas electrónicas que ponemos una palabra y buscamos, y diccionario esto, diccionario aquel, los buscadores que tenemos para toda la biblioteca electrónica de los libros de Elena de White, diferentes versiones, al alcance en un clic. ¿Qué excusa tenemos para no comprender? Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes, anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. A veces tenemos un conocimiento solo en una dirección histórica, pero Dios nos quiere mostrar bastante más, no solamente en una dirección, sino para arriba, para abajo, para el costado. Y la Biblia tiene muchas dimensiones. Las profecías de la Biblia tienen varias dimensiones y debemos conocer. Mateo 24, por ejemplo, tiene varias aplicaciones. Debemos conocer todas esas dimensiones. Los ángeles anhelan mirar las verdades que son reveladas a aquellos que con corazón contrito investigan la palabra de Dios y oran para obtener mayores longitudes y anchuras y profundidades y alturas del conocimiento que solo el Señor puede dar. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. No, que no existen plazos, que esto, que el otro, y no estudian. Dice, Satanás ha cegado la mente de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro de Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Si hemos de equivocarnos, que sea por el estudio
y no por la ignorancia. Dice, ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino a todo el mundo. Porque muchas veces se dice, no, pero eso no es para los otros. Eso es solo para nosotros en confianza. Dice aquí, ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino a todo el mundo. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el ministerio de iniquidad que figura en forma tan destacadas en las postrimerías de la historia de la tierra. Podríamos decir la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y también Jesús. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único día verdadero de reposo, el sábado de la creación como santo para el Señor. Todas las profecías de la Biblia nos están dando mucha luz sobre este ministerio de iniquidad que tanto nos va a afectar en el tiempo del fin y que va a causar un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Ojalá este programa haya servido para incentivo que nos dediquemos más al estudio de la Biblia, porque la oportunidad, como siempre decimos, pasa y está pasando, y cuando estalle la tormenta de persecución sobre nosotros, será demasiado tarde. Hoy, mientras disponemos los medios de comunicación, Red Adevenir quiere poner estos temas en estudio, cause la controversia que cause. Si provoca que estudiemos la Biblia, bienvenido sea. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima.